¿Te imaginas enfrentarte completamente solo contra un ejército entero? Con una espada en la mano y un escudo en la otra, mientras cientos de soldados romanos intentan rodearte por todos lados. Hay explosiones, catapultas, gigantes de bronce, hidras, medusas, dioses griegos y todo eso en un solo juego. En el año 2005 apareció un hack and slash que intentó competir con gigantes como God of War y Dynasty Warriors. No tuvo secuelas, nunca se convirtió en una saga, y con el paso de los años terminó quedándose bastante olvidado. Pero quienes lo jugaron, lo recuerdan con muchísimo cariño. Entonces, hoy vamos a responder una sola pregunta. ¿Ya le pasó el tiempo a Spartan Total Warrior? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Les habla Cheleo, o Leo para los amigos, y bienvenidos a una nueva entrega de ¿Ya le pasó el tiempo? La serie donde volvemos a jugar esos clásicos que marcaron una generación para descubrir si realmente siguen siendo tan buenos como los recordábamos, o si el paso del tiempo terminó jugándoles en contra. Y hoy le toca el turno a un juego bastante especial, Spartan Total Warrior. Spartan Total Warrior salió en marzo del 2005, para la PlayStation 2, Xbox y GameCube. Lo desarrolló Creative Assembly, sí, los mismos responsables de toda la saga Total War. Lo curioso es que este estudio era famoso por hacer juegos de estrategia, ejércitos enormes, gestión, mapas gigantes, y de repente decidieron hacer exactamente lo contrario, un hack and slash. Acción constante, combate cuerpo a cuerpo, muchísima sangre y cientos de enemigos en pantalla. En aquella época era algo bastante impresionante, hoy estamos acostumbradísimos, pero en 2005 ver semejante cantidad de soldados moviéndose al mismo tiempo era una locura. ¿Sabías que Creative Assembly nunca volvió a hacer otro hack and slash? Spartan Total Warrior fue un experimento único. Después de su lanzamiento, el estudio regresó por completo a la franquicia Total War. La crítica especializada fue bastante positiva, aunque no perfecta. IGN le dio un 7,9, mientras que GameSpot un 7.1. Casi todos coincidían en lo mismo. El juego era espectacular, pero podía volverse bastante repetitivo con el correr de las horas. Lo curioso es que con los jugadores pasó exactamente lo contrario. Con el tiempo se convirtió en uno de esos títulos de culto que mucha gente sigue recomendando 20 años después. En mi caso, conocí el Spartan gracias a un amigo. Me acuerdo perfectamente, fui a su casa, él estaba jugando, y lo primero que pensé fue, bueno, otro juego de espartanos. Yo conocía God of War, Shadow of Rome, pensé que iba por ese lado. Pero apenas agarré el joystick entendí que era otra cosa. Había enemigos por todos lados, sentía que cada vez que derrotaba a unos aparecían 10 más. Lo único que llegué a jugar aquella vez fue el comienzo, la pelea con Talos. Así que tampoco podía sacar muchas conclusiones. Pero mi amigo me insistía, tenés que terminarlo, jugarlo completo, no te vas a arrepentir. Y bueno, pasaron los años, el juego quedó pendiente como muchos otros que me han recomendado. Hasta que un suscriptor de mi canal me escribió, me dijo que le tenía muchísimo cariño, que estaría buenísimo verlo en la serie. Así que decidí jugarlo por completo, lo pasé entero en directo y ahora sí, puedo decir que entiendo perfectamente por qué tanta gente lo recuerda con tanto cariño. Pero antes de arrancar con la historia, vale la pena conocer rápidamente a los personajes principales, porque varios de ellos tienen un papel muchísimo más importante de lo que parece al principio. Primero que nada vamos con nuestro protagonista, el espartano, que nunca recibe un nombre. Durante toda la aventura simplemente es el espartano, un guerrero criado para pelear, silencioso, letal y con habilidades que parecen ir mucho más allá de las de un simple humano. Y un dato que me encantó descubrir es quién le pone la voz en castellano. El espartano está interpretado por Lorenzo Beteta, uno de los actores de doblaje más importantes de España. Por fin, el emperador Tiberio. Tú eres el responsable de la muerte de mi pueblo. Guarda tus palabras para Hades, emperador. Si esa voz te sonó conocida, probablemente sea porque también lo escuchaste como Joel de The Last of Us, Leon Scott Kennedy en Resident Evil 2, Resident Evil 4 y Resident Evil 6, Thor en God of War Ragnarok o Mr. Negative en Marvel's Spider-Man. ¿Sabías que el protagonista jamás recibe un nombre durante todo el juego? Y no fue un descuido de los desarrolladores, tiene una explicación dentro de la historia, pero recién la vamos a descubrir al final del juego. Siguiendo con los personajes, ahora vamos con Castor. Castor es probablemente el personaje más importante después del protagonista. Es el más racional del grupo, siempre intenta pensar antes de actuar y además es quien narra toda la historia varios años después de que ocurrieran los acontecimientos, lo que le da un tono mucho más épico a toda la aventura. Su voz pertenece a Roberto Encinas. El rey Leónidas tenía razón. La ciudad está rodeada.
Las flechas de los romanos van a oscurecer el sol. Quizás también lo conozca por haber interpretado a Dante en Dante's Inferno. Ahora sigue Pollux, el hermano gemelo de Castor. Todo lo contrario, impulsivo, optimista, siempre listo para pelear. Es de esos personajes que parecen disfrutar cada batalla. A este personaje le da la voz Salvador Aldeguer. ¡Sí! ¡La victoria es nuestra! ¡Hemos vencido al poderoso Imperio Romano! Seguramente también escuchaste su voz, ya que dobla al agente de 47 en Hitman Absolution y a Corvo Attano en Dishonored. Seguimos con Electra, la princesa de las Amazonas, orgullosa, bastante arrogante, pero también una de las mejores guerreras del grupo, y créanme, nunca va a dejar que olvidemos eso. Su voz es de Xochitl López. Soy Electra, princesa de las Amazonas. Mis guerreras y yo hemos estado siguiendo la marcha del Imperio Romano sobre Grecia durante las últimas lunas. Y seguramente muchos la reconozcan porque también interpreta a Ada Wong en Resident Evil, a Chloe Frazer en la saga Uncharted y a Cassie Cage en Mortal Kombat X. Craso, el general romano encargado de aplastar a Esparta, representa el poder militar del imperio y es el primer gran enemigo del juego. Está interpretado por David García Velázquez. Este seguramente también lo conoces, porque le da la voz a Master Chief, al espantapájaro en Batman Arkham Knight y a Kate Sage en la franquicia Destiny, que en paz descanse. Pero si hay un villano que realmente mueve los hilos de toda la historia, ese es Sejano, el prefecto de la Guardia Pretoriana. Nigromante, manipulador y probablemente el mejor antagonista de todo el juego, porque aunque al principio apenas aparece, siempre está un paso adelante de nosotros. Este personaje está doblado por Héctor Cantoya. Saludos, espartano. Helio Sejano, prefecto pretoriano a tu servicio. Se enojó mucho cuando supo lo que le hiciste a Craso, por cierto, pero creo que he logrado calmarlo un poco. Como le dije al emperador, Craso era un ingenuo. Se volvió descuidado y confiaba demasiado en sus armas. Al final, te subestimó. Pero te aseguro que yo no cometeré el mismo error. Que curiosamente también interpreta a Beowulf dentro del mismo juego. Siguiendo tenemos a Tiberio, el emperador romano, el hombre detrás de la invasión a Grecia. Su voz pertenece a Juan Antonio Castro, actualmente conocido por ser la voz de Alan Wake en su segunda entrega. Y por último a Ares, el dios de la guerra, la voz que nos acompaña durante toda la aventura, nuestro supuesto aliado, o al menos eso parece. Esta voz pertenece a Salvador Serrano. Te dije que te ayudaría en tu búsqueda de respuestas y que al mismo tiempo tú me ayudarías a ejecutar mi venganza. Y así ha sido, mortal. Has hecho tu parte perfectamente. Quien también interpretó a Hércules en God of War 3 o a Darth Vader en Star Wars El Poder de la Fuerza, parte 2. Muy bien, ya tenemos a todos los personajes, pero antes de empezar, a partir de este momento voy a hablar de toda la historia del juego, así que si nunca jugaste Spartan Total Warrior y querés descubrirlo por tu cuenta, este es el momento perfecto para guardar el video y volver después. Muy bien, continuamos. La historia nos lleva a una realidad alternativa donde el Imperio Romano logró conquistar prácticamente toda Grecia. Casi todas sus ciudades cayeron, excepto una, Esparta, el último pueblo que todavía se niega a arrodillarse ante Roma. Mientras el ejército romano prepara el asalto definitivo, el rey Leónidas reúne a sus hombres. Entre todos esos soldados hay uno que todavía no sabe que está a punto de cambiar la historia, nuestro protagonista. Justo antes de comenzar la batalla, escuchamos una voz. No pertenece a ningún humano, es Ares, el dios de la guerra. Nos promete poder, nos promete la victoria, y nos dice que nuestro destino apenas está comenzando. Me gusta muchísimo cómo empieza el juego, no perdés 20 minutos viendo cinemáticas. A los pocos segundos ya estás en medio del caos, catapultas, flechas, soldados por todos lados, y una sensación constante de que la batalla puede perderse en cualquier momento. Nuestra primera misión consiste en eliminar a los centuriones romanos que lideran el ataque. Después ayudamos a los zapadores espartanos mientras seguimos limpiando oleadas de enemigos, y cuando parece que la situación empieza a estabilizarse, aparece el primer gran golpe de efecto del juego, Talos. Craso decide desplegar a su arma secreta, Talos, un gigante coloso de bronce inspirado en la mitología griega. Su único objetivo, derribar las murallas de Esparta. La pelea es distinta a todo lo anterior, no alcanza con pegarle. Hay que usar unas catapultas para destruirlo antes de que llegue a las puertas de la ciudad. Mientras tanto,
seguimos resistiendo el avance del ejército romano que intenta abrirse paso. Me parece un muy buen jefe para empezar el juego, no tanto por la dificultad, sino porque deja claro cuál va a ser la escala de toda la aventura. Acá no peleamos solamente contra soldados, vamos a enfrentarnos contra criaturas mitológicas, monstruos gigantes y hasta dioses. ¿Sabías que Talos existe en la mitología griega? Según la leyenda, era un enorme gigante de bronce creado para proteger la isla de Creta. Daba vueltas alrededor de la isla lanzando piedras contra cualquier barco enemigo. Espartan toma esa idea, pero la transforma en un auténtico ariete viviente al servicio del ejército romano. Después de sobrevivir al asedio, Ares vuelve a hablar con nosotros. Dice que, si queremos salvar a Grecia, necesitamos encontrar las espadas de Atenea. Y así comienza nuestra primera misión lejos de Esparta. Junto a Castor nos enfrentamos en un enorme campamento romano. La misión tiene un tono completamente distinto, ya no estamos en una batalla abierta, ahora nosotros somos los que atacamos territorio enemigo. Saboteamos las armas de asedio, envenenamos su suministro de agua y destruimos sus provisiones. Y poco a poco empezamos a debilitar todo el campamento desde adentro. Este cambio de ritmo me gusta muchísimo. El juego demuestra desde muy temprano que no todas las misiones consisten en simplemente matar enemigos. Va alternando objetivos para que el combate no se vuelva repetitivo demasiado rápido. Pero mientras exploramos el campamento encontramos varios prisioneros, entre ellos una amazona, o mejor dicho, la princesa de las amazonas, Electra. Lo curioso es que apenas la liberamos, nos deja claro que, según ella, no la salvamos nosotros. Ella fue quien nos ayudó a escapar. Y sinceramente, esa personalidad orgullosa hace que sea uno de los personajes con más carácter de todo el juego. Finalmente encontramos el arma que vinimos a buscar, las legendarias espadas de Atenea. Unas hojas mucho más rápidas que el equipo inicial y perfectas para atacar grupos grandes de enemigos. Aquel juego también hace algo muy inteligente, no te da un arma nueva solamente porque sí. Cada arma cambia realmente la forma de jugar, y eso hace que siempre tengas ganas de probar el siguiente equipamiento. ¿Sabías que, aunque el juego habla de las espadas de Atenea, no existe un arma mitológica con ese nombre? Fueron creadas específicamente para Spartan Total Warrior, inspirándose en la diosa Atenea, o Atena, y en las armas ceremoniales de la antigua Grecia. Apenas regresamos, descubrimos que la guerra está lejos de terminar. Craso todavía guarda un último recurso, y esta vez utilizará el poder de una criatura legendaria, Medusa. Capturada por los romanos, obligado a usar su mirada para convertir ejércitos enteros en piedra. Acá el juego empieza a mezclar mitología con historia, sin ningún tipo de complejo. Tenés romanos, espartanos, amazonas y de repente Medusa, que aparece como un arma de guerra. Históricamente no tiene sentido, pero como espectáculo funciona de maravilla. Finalmente llegamos a Craso, el general responsable de la invasión. Durante el combate, utiliza el poder de Medusa para intentar petrificarnos mientras sus soldados nos rodean. Es una pelea bastante más estratégica que la de Talos, porque no alcanza con atacar. También hay que estar atento a la mirada de la Gorgona y al espacio que nos dejan los enemigos. En mi opinión me gustó mucho este jefe. No es especialmente difícil, pero obliga a aprender a usar mejor las habilidades especiales y el posicionamiento, y esto recién es el comienzo. Tras derrotarlo, como recompensa obtenemos una de las mejores armas de todo el juego, el escudo de Medusa. Personalmente, esta es mi arma favorita. Poder petrificar grupos enteros de enemigos hace que muchas peleas cambien por completo. Hay pocas sensaciones tan satisfactorias como convertir medio ejército en estatuas y romperlas segundos después. Con Craso derrotado, cualquiera pensaría que la guerra empieza a inclinarse a favor de Esparta, pero la realidad es muy distinta. Este recién fue el primer acto de la historia. Después de derrotar a Craso, cualquiera pensaría que Roma acaba de sufrir un golpe decisivo, pero Ares no está satisfecho. Según él, esa victoria no alcanza. Todavía existe un arma capaz de cambiar el destino de la guerra. Necesitamos encontrar un arma perdida desde la guerra de Troya, la lanza de Aquiles, y para encontrarla vamos a abandonar Esparta. Nuestro viaje nos lleva hacia unas tierras completamente distintas a todo lo que vimos hasta ahora. Atrás quedan las ciudades griegas. Ahora avanzamos por territorios salvajes dominados por tribus bárbaras. Este cambio de escenario le hace muy bien al juego, porque evita que toda la aventura se sienta igual. Pasamos de fortalezas romanas a montañas, aldeas destruidas, cuevas y enormes campamentos enemigos. Me gustó mucho este nivel, porque es la primera vez que realmente sentís que la aventura se hace grande. Ya no estamos defendiendo una ciudad, estamos recorriendo toda Grecia. ¿Sabías que, hasta este momento, el juego ya mezcló historia con mitología, pero ahora empieza a ser algo todavía más loco?
también incorpora personajes de la literatura. Apenas llegamos, conocemos al líder bárbaro, Beowulf, y si ese nombre te resulta conocido, es por una buena razón. ¿Sabías que Beowulf no pertenece a la mitología griega? Es el protagonista de un poema épico anglosajón, escrito hace más de 1000 años. Es decir, Esparta mezcla Grecia, Roma, criaturas mitológicas y literatura medieval inglesa. Históricamente es un desastre, pero como videojuego funciona sorprendentemente bien. Beowulf nos desafía desde el primer momento. No nos tiene miedo, todo lo contrario, nos provoca constantemente. Está convencido de que ningún guerrero griego puede derrotarlo, y mientras se burla de nosotros, nos obliga a atravesar todo su territorio. Acá el juego hace algo inteligente. Beowulf no aparece solamente como un jefe. Primero construye su presencia, lo escuchamos, lo vemos, lo perseguimos, hasta que finalmente acepta enfrentarnos. La pelea ocurre entre dos muros de fuego. Salirse significa morir. Beowulf es lento con sus ataques, pero cada golpe duele muchísimo, así que el combate termina siendo un juego de paciencia. Esperar, esquivar, castigar y repetir. Personalmente, me gustó bastante. No es el jefe más espectacular, pero transmite muy bien esa sensación de estar peleando contra alguien que vive únicamente para combatir. Tras derrotarlo, obtenemos una nueva arma, su gigantesco martillo. Y acá aparece una de las cosas que más me gustaron de Spartan. Ninguna de las armas reemplaza completamente a la anterior. Cada una tiene un estilo distinto. Las espadas de Atenas son velocidad, el escudo de Medusa sirve para controlar grupos enormes, y el martillo es puro daño bruto. Después del duelo, seguimos avanzando hacia Troya, pero cuanto más nos acercamos, más evidente resulta que alguien nos está observando, alguien que parece conocer cada uno de nuestros movimientos. Finalmente llegamos a nuestro verdadero destino, las antiguas ruinas de Troya, un lugar donde, según Ares, descansa una de las armas más poderosas de Grecia, la lanza de Aquiles. Pero apenas ponemos un pie en las ruinas, queda claro que no somos los únicos que las están buscando. Ahí aparece el Sejano, no viene a pelear, ni siquiera parece preocupado por nuestra presencia, todo lo contrario, habla con una tranquilidad absoluta, como si supiera exactamente lo que va a pasar, y eso es lo que más miedo da de este personaje, nunca pierde el control. Sejano me parece por lejos el mejor villano del juego, porque no necesita demostrar su poder todo el tiempo, no grita, no amenaza, no hace grandes discursos, simplemente aparece, dice unas pocas palabras y se va. Siempre da una sensación de que sabe algo que nosotros todavía no descubrimos. Después de avanzar entre soldados, romanos, criaturas resucitadas y varias trampas, finalmente la encontramos, la lanza de Aquiles. Pero cuando creemos que ya terminó la misión, aparece alguien completamente inesperado, el Némesis. Una copia exacta del espartano, misma armadura, mismos movimientos, como si estuviéramos peleando con nuestro propio reflejo. Este jefe me sorprendió muchísimo. Es una pelea donde ya no alcanza con apretar botones, hay que conocer bien el sistema de combate. El Némesis usa exactamente las mismas habilidades que nosotros, incluso pelea de una forma muy parecida. La diferencia está en que, él tiene la lanza de Aquiles y en sus ataques especiales. Durante el combate aparecen orbes de energía repartidos por toda la arena. El primero que los consigue tiene una ventaja enorme. ¿Sabías que mucha gente interpreta al Némesis como una simple pelea de jefe, pero también puede verse como una representación del propio espartano? Un guerrero obligado a enfrentarse a sí mismo, justo antes de obtener el arma, sin saberlo, termina cambiando toda la historia. Luego de derrotarlo, finalmente conseguimos la lanza. Y otra vez el juego vuelve a cambiar nuestra forma de pelear. La lanza sacrifica algo de velocidad, pero gana muchísimo alcance. Además, su poder especial prende fuego a los enemigos. No fue mi arma favorita, pero sí una de las más divertidas para controlar a los grupos grandes. ¿Sabías que en la mitología griega nunca existió la lanza de Aquiles? Aquiles utilizó distintas armas a lo largo de su historia, pero esta reliquia fue creada exclusivamente para el juego y para justificar el viaje hacia Troya. Una vez recuperada la lanza, cualquiera pensaría que ya podemos volver a Esparta, pero el juego vuelve a sorprendernos. Las ruinas de Troya esconden algo mucho peor. Sejano comienza a utilizar sus poderes como nigromante. Guerreros muertos hace siglos vuelven a levantarse. Esqueletos, soldados, héroes caídos. Todo el lugar parece maldito. Acá el juego cambia completamente de tono. Dejamos atrás esa guerra entre romanos y espartanos para entrar de lleno a lo sobrenatural. Y personalmente, creo que le hace muy bien, porque evita que la campaña se vuelva monótona. Mientras escapamos de Troya, protegemos a los espartanos que todavía siguen con vida, abrimos paso entre las oleadas de enemigos
y empezamos a notar algo raro. Sejano podría detenernos, pero no lo hace, simplemente nos observa. Empecé a desconfiar. ¿Por qué Sejano insiste tanto en dejarnos avanzar? ¿Por qué nunca intenta quitarnos la lanza para poder quedarse con ella? ¿Y por qué Ares estaba tan desesperado porque viniéramos hacia acá? Son preguntas que el juego no te responde de inmediato, pero que empiezan a quedar dando vueltas en la cabeza de cualquiera que lo juegue. Pero entonces aparece Sejano y nos revela una verdad devastadora. Todo había sido parte de su plan. Mientras perseguíamos la lanza de Aquiles, el ejército romano avanzó sin oposición. Los mejores guerreros de Esparta estaban lejos y la ciudad cayó. Familias, amigos, compañeros, todo destruido. Sinceramente, creo que este es el mejor giro argumental del juego. Estuvimos haciendo exactamente lo que Sejano quería. Y acá es donde Sejano termina de ganarse su lugar como antagonista, porque Craso usaba fuerza, los bárbaros usaban violencia, los monstruos atacaban de frente, pero Sejano pelea usando la inteligencia, nos engañó, los manipuló y convirtió nuestra victoria en la derrota más grande de toda la historia. ¿Sabías que el verdadero Lucio Helio Sejano existió en la historia? Fue un poderoso político romano y jefe de la guardia pretoriana durante el reinado del emperador Tiberio. Spartan toma ese personaje histórico y lo transforma en un nigromante capaz de controlar ejércitos de no muertos. Después de atravesar Troya y conseguir la lanza, parece que finalmente estamos cerca de completar nuestra misión, pero el camino todavía guarda un último obstáculo. Uno sacado directamente de la mitología griega, la Hidra. Y acá el juego vuelve a hacer algo que me gusta mucho. Cada jefe intenta ser distinto. Ninguno se siente igual al otro. Talos era un coloso. Craso mezclaba combate con el poder de la medusa. Beowulf era un duelo. El Némesis era pelear contra nosotros mismos. Y ahora toca enfrentarse a un monstruo gigantesco. ¿Sabías que la Hidra de Lerna es una de las criaturas más famosas de la mitología griega? Era un monstruo de múltiples cabezas y según el mito, cada que le cortabas una, crecían dos más. Hércules logró derrotarla durante uno de sus 12 trabajos. En Spartan la pelea funciona de otra manera. Tenemos que usar las columnas para protegernos, esperar el momento justo, atacar a las cabezas y terminar cada fase usando flechas incendiarias. Todo mientras la Hidra destruye lentamente el escenario. Y para mí es uno de los mejores jefes del juego, no solamente por el diseño, también porque rompe un poco con el ritmo normal del combate, obliga a pensar más, a observar, y visualmente sigue siendo bastante espectacular incluso hoy. Con Esparta destruida, ya no queda un reino a que defender, pero la guerra todavía no terminó. Nuestro siguiente destino es Atenas, una ciudad ocupada por romanos, donde todavía existe un pequeño grupo dispuesto a resistir. Ahí conocemos a otro personaje histórico, Arquímedes, el famoso inventor y matemático griego, aunque acá, además de científico, parece que también es una pieza fundamental para la resistencia. ¿Sabías que Arquímedes existió realmente? Fue uno de los matemáticos más importantes de la historia, y también diseñó máquinas de guerra para defender Siracusa del Imperio Romano. Durante esta misión tenemos que protegerlo constantemente, lo escoltamos por distintas zonas de Atenas, detenemos espías, ayudamos a la resistencia, y enfrentamos a asesinos pretorianos enviados por Sejano. Y acá voy a ser completamente sincero, esta fue probablemente la parte que menos me gustó del juego. No porque sea mala, pero porque la misión de escolta suele romper mucho el ritmo. Después de tantas batallas enormes, bajar un poco de la velocidad se siente raro, aunque entiendo lo que intentaban hacer, mostrar que la guerra ya no se trata solo de pelear, también se trata de reconstruir lo que quedó. Y algo que me parece interesante es que después de la caída de Esparta, el juego se vuelve mucho más oscuro. Ya no peleamos para defender nuestra ciudad, porque nuestra ciudad ya no existe. Ahora peleamos por venganza, por lo que perdimos, y sin darnos cuenta, estamos cada vez más cerca del verdadero final. Mientras todo esto ocurre, Ares sigue apareciendo, sigue guiándonos, sigue diciéndonos qué hacer. Y hay algo raro, muy raro. Nunca parece sorprendido por nada, siempre sabe más de lo que dice, pero claro, recién al final entenderemos por qué. Nuestro objetivo cambia por completo. Ya no luchamos para defender un reino, ahora luchamos para recuperarlo. Atenas se convirtió en el centro de resistencia contra Roma, y nosotros en el símbolo de esa rebelión. Durante este nivel liberamos prisioneros, ayudamos a distintos grupos de rebeldes, recuperamos posiciones estratégicas y avanzamos poco a poco por una ciudad completamente ocupada por un ejército romano. Ya no somos un simple soldado espartano, nos convertimos en un líder, en el líder que todos siguen.
Este nivel te hace sentir que realmente estás organizando una revolución. Ya no peleas solo. Ahora la gente empieza a luchar gracias a vos. Pero Sejano todavía no terminó de jugar sus cartas. Mientras la resistencia avanza, aparece montando una criatura mitológica enorme, el dragón llamado Ladón. ¿Sabías que Ladón también proviene de la mitología griega? Era el dragón encargado de custodiar las manzanas doradas del jardín de las Hespérides. En el juego lo transforman en una bestia no muerta al servicio de Sejano. Antes de enfrentarlo tenemos que activar una gigantesca arma creada por Arquímedes, una especie de cañón capaz de disparar rayos de energía. Mientras nuestros aliados la cargan, nosotros tenemos que defenderla de oleadas interminables de enemigos. Esta misión me pareció muy original, porque por un rato deja de ser un hack and slash tradicional y se convierte casi en una misión de defensa, y cambia bastante de ritmo. Una vez cargada el arma, comienza el combate. Sejano sobrevuela toda la ciudad montando Ladón. Nosotros tenemos que esperar el momento justo para disparar, esquivar y volver a cargar el arma, hasta que finalmente el dragón cae. Pero hay un detalle, nunca vemos morir a Sejano, y eso nunca es una buena señal. Como era de esperar, Sejano sobrevivió, y ahora ya deja de jugar. Apenas comienza el nivel, aparece usando teletransportación y magia negra. El combate es breve, pero ocurre algo que cambia completamente la historia. Sejano hiere mortalmente a Pollux, uno de los personajes que nos acompañó prácticamente desde el comienzo, y antes de que podamos reaccionar, utiliza la nigromancia para devolverlo a la vida, pero ya no como un amigo, ahora convertido en un guerrero no muerto. Sinceramente, esta escena me sorprendió, porque hasta el momento, el juego había mostrado algunas pérdidas, pero nunca algo tan personal. Ya no estamos perdiendo soldados, estamos perdiendo compañeros. Ya no hay lugar para dudas. Toda la rabia acumulada durante la aventura desemboca en un único objetivo, Sejano. Ahora sí, sin ejércitos de por medio, sin esconderse detrás de otros, solo él y nosotros. En el combate demuestra por qué fue el verdadero cerebro detrás de toda la guerra. Se teletransporta, lanza proyectiles de energía e intenta mantenernos siempre a distancia, pero esta vez ya no puede escapar. Después de una pelea muy intensa, finalmente logramos derrotarlo. El hombre que manipuló la guerra, que provocó la caída de Esparta y que acaba de matar a Pollux, por fin había recibido su merecido. En ese momento, todo indicaba que la pesadilla había terminado. Y probablemente el momento más duro de toda la secuencia no sea la muerte de Pollux, sino lo que viene después. Castor, su propio hermano, tiene que enfrentarse a él, no hay otra opción. Y aunque el juego no muestra demasiado, alcanza para entender el peso que tiene esta escena. Mientras Castor enfrenta su tragedia, destruimos las defensas romanas, eliminamos a los Carnifex, protegemos nuevamente a nuestros zapadores y finalmente llegamos al lugar donde el juego nos vuelve a sorprender. Sejano aparece una vez más. El espartano no puede ocultar su desconcierto, lo vimos caer, lo vimos morir, y sin embargo, ahí está otra vez, como si nada hubiera pasado. Con una tranquilidad absoluta, Sejano rompe el silencio y pronuncia una frase que demuestra que todavía está un paso adelante de nosotros. A diferencia de Pollux, yo tengo más recursos para no dejar esta vida tan pronto. En ese instante, el espartano comprende que derrotarlo una vez no iba a ser suficiente. Si quería poner fin a aquella pesadilla, tenía que combatirlo una vez más, pero esta vez se aseguraría de que Sejano no regresara nunca más. Pero antes de enfrentarlo aparecen 4 sacerdotisas y usan magia para enviarnos a otra dimensión. Este combate me pareció bastante curioso, las sacerdotisas están protegidas por escudos mágicos, así que primero hay que esperar a que se le vayan para poder atacarlas con nuestro arco. Mientras tanto aparecen enemigos con lanzallamas, arqueros, legionarios y la arena se convierte en un caos absoluto. Después de tantas batallas cuerpo a cuerpo, el juego te obliga a usar herramientas distintas. No es mi pelea favorita, pero me gusta cómo rompe un poco el ritmo. Ahora sí, Sejano decide enfrentarnos personalmente, y la pelea demuestra por qué él fue el cerebro detrás de toda la campaña. Usa magia constantemente, se teletransporta por la arena, lanza proyectiles de energía, invoca guerreros caídos para distraernos, y cuando creemos que encontramos un hueco para atacar, vuelve a desaparecer. Es uno de esos combates donde la paciencia vale mucho más que apretar botones. Me gustó mucho este combate, ya que se siente como ese cierre de una rivalidad que viene construyéndose desde Troya. Cada vez que aparecía Sejano nos llevaba un paso de ventaja. Nos manipuló, nos hizo perder Esparta, nos quitó compañeros y finalmente llegó el momento de ajustar las cuentas. Después de un combate muy intenso, Sejano finalmente cae. Con su muerte termina la persecución que comenzó varios niveles atrás. El hombre que movió los hilos de la guerra, que convirtió la muerte en una arma y que estuvo detrás de prácticamente todas nuestras desgracias, por fin fue derrotado. Pero ganar esa pelea
no significa ganar la guerra. Aunque el principal comandante romano ya no está, el imperio sigue en pie. Tiberio continúa gobernando desde Roma, y mientras exista el emperador, la guerra todavía no habrá terminado, así que no queda otra opción. Es hora de marchar hacia el corazón del imperio. La ciudad que durante toda la aventura parecía inalcanzable, y aunque el ejército romano todavía ofrece resistencia, da la sensación de que el final está muy cerca. Antes de llegar al emperador, tenemos que atravesar los calabozos que se esconden debajo del Coliseo. Ahí encontramos de todo: gladiadores, esclavos, bárbaros capturados, espartanos hechos prisioneros. Es como si Roma hubiera encerrado a todos los enemigos del imperio en un mismo lugar. Me gusta bastante esta parte, porque el juego aprovecha para mezclar prácticamente todos los enemigos que vimos durante la campaña. Es como una especie de última prueba, ya que si llegaste hasta acá, ya sabes cómo enfrentarte a todos. Pero antes de salir a la arena, todavía queda un último guardián, el Minotauro. ¿Sabías que el Minotauro también pertenece a la mitología griega? Según la leyenda, vivía encerrado dentro del famoso laberinto de Creta. En Espartan aparece como un gladiador gigantesco obligado a luchar para entretener al público romano. La pelea transmite exactamente eso. No parece un monstruo salvaje, parece una bestia acostumbrada a sobrevivir dentro de una arena. Embiste, rompe columnas, mata incluso a soldados romanos si se cruzan en su camino, y nosotros tenemos que aprovechar cada uno de esos momentos para castigarlo. Este diría que es uno de los jefes más divertidos de todo el juego, porque no solo peleas contra él, y tenés que usar, herramientas, pero sino que también el escenario forma parte del combate, y eso siempre suma. El ejército romano sigue luchando con todo lo que le queda. Electra se queda conteniendo a una parte de las tropas, mientras nosotros vamos a buscar a Castor, que quedó separado durante el combate. Y acá el juego nos pone a prueba una última vez. Legionarios, centuriones, pretorianos, enemigos de todo tipo empiezan a aparecer una y otra vez. Esta parte me pareció espectacular. En lugar de pasar directamente al jefe final, el juego nos obliga a usar todo lo que aprendimos durante la aventura. Todas las armas, todos los poderes, a todos los enemigos conocidos. Es como una despedida del sistema de combate, antes del último enfrentamiento. Después de atravesar los calabozos, derrotar al Minotauro y abrirnos pasos hasta el Coliseo, por fin estamos cara a cara con el hombre que inició toda la guerra, Tiberio. Y sinceramente, cuando llegué a esta parte durante el directo, estaba convencido de que acá empezaba la batalla final. Después de todo el viaje, parecía lógico, pero el juego tenía otros planes. Tiberio no intenta defenderse, habla de un poder superior, de alguien a quien le falló, y completamente consumido por el miedo, decide quitarse la vida lanzándose desde lo alto del Coliseo. Un final bastante inesperado para quien parecía ser el gran enemigo desde el principio. Finalmente el Coliseo queda en silencio. Ya no quedan soldados, no quedan generales, no queda nadie. Y es recién en ese momento cuando aparece Ares. Durante toda la aventura lo escuchamos. Fue quien nos indicó el camino, quien parecía guiarnos hacia la victoria. Pero ahora entendemos que nunca estuvo ayudándonos por bondad. Ares revela que el espartano nunca fue un guerrero cualquiera, es su propio hijo. Nació en una relación secreta con una sirvienta de Afrodita. Cuando los demás dioses descubrieron esa relación, Ares decidió eliminar cualquier rastro de ella. Mandó asesinar a la madre del protagonista, ocultó su origen, e incluso hizo que creciera sin conocer jamás su verdadero nombre. Este puede ser un giro bastante inesperado, pero me gustó bastante, porque cambia completamente la forma en la que vemos toda la historia. Durante todo el juego pensamos que estamos luchando para salvar a Grecia, pero en realidad también estamos siendo utilizados en un conflicto mucho más grande, uno que venía directamente desde el Olimpo. Ares demuestra enseguida por qué es un dios de la guerra, invoca a guerreros caídos para que peleen junto a él, lanza una estela de fuego que nos persigue por toda la arena. Si logra atraparnos, nos toma con una sola mano y nos arroja a varios metros, y cuando parece estar derrotado, crea varias copias de sí mismo para intentar engañarnos. La única forma de determinar el combate es encontrar el verdadero Ares entre todas esas ilusiones. La pelea me pareció bastante buena. No diría que es el jefe más difícil del juego, pero sí es el enfrentamiento con más peso narrativo. Ya no estamos peleando para salvar una ciudad, ni para derrotar a un general romano. Estamos enfrentándonos al responsable de toda la tragedia del protagonista. Con Ares derrotado, la guerra finalmente llega a su fin. Roma cae, Grecia recupera su libertad, pero la victoria tuvo un precio enorme. Leónidas murió, Pollux también, Esparta quedó reducida a cenizas, y Castor termina convirtiéndose en el nuevo rey, decidido a reconstruir lo que quedó de su pueblo. Hay un detalle del final que me gustó muchísimo. Después de conocer toda la verdad, el juego
nunca nos dice el verdadero nombre del protagonista. Y creo que es una decisión totalmente intencional, porque al final ya no importa cómo se llamaba. Para todos siempre será simplemente el espartano. Pero una buena historia por sí sola no alcanza para convertir un juego en un clásico. 20 años después, la verdadera pregunta sigue siendo la misma. Che, ¿ya le pasó el tiempo a Spartan Total Warrior? Yo creería que no. A ver, tiene cosas que hoy en día se sienten viejas, la cámara puede llegar a estorbar, pero de lo mismo pecan muchos juegos de la época. Algunas misiones bajan el ritmo y el combate llega a repetirse por momentos. Pero cuando un juego de hace más de 20 años todavía consigue que quieras seguir avanzando, descubrir qué viene después y sonreír cada vez que desbloqueas un arma nueva, es porque hizo muchas cosas bien. No será el hack and slash más famoso de la PlayStation 2, ni el más revolucionario, pero sí es uno de esos juegos que merecen una segunda oportunidad. Y para mí, eso significa que sin dudarlo puedo decir que aguantó el paso del tiempo. Y eso es todo por mi parte. Si le gustó este análisis, un buen me gusta ayuda muchísimo para que el video llegue a más gente y podamos seguir trayendo este tipo de contenido. Si todavía no están suscritos, los invito a hacerlo. Tengo planeados muchos más videos de esta serie, además de noticias, análisis y contenido sobre videojuegos. Ahora quiero leerlos a ustedes. ¿Qué les pareció Spartan Total Warrior? ¿Lo jugaron cuando salió? ¿Lo descubrieron hace poco? ¿Creen que el tiempo lo trató bien o ya quedó demasiado viejo? Déjenme su opinión en los comentarios, además de algún juego que tenga que jugar y crean que debo hacerle un análisis. O también pueden recomendarme juegos para próximos episodios de Ya les pasó el tiempo en mi Discord, que les voy a estar dejando un enlace acá abajo. También les dejo en pantalla algunos videos que seguramente les puedan gustar si disfrutan este tipo de contenido. Y si quieren acompañarme en vivo, también tienen en la descripción todas mis redes sociales y las plataformas donde hago directos. Me encuentro en YouTube, Twitch, Kick y TikTok. Soy Cheleo, Leo para los amigos. Gracias por haber llegado hasta el final. Y recuerden, el tiempo pasa para todos los juegos, pero algunos se niegan a quedar en el olvido. Nos vemos la próxima. Chao.